Para comenzar, por favor seleccionen solo una respuesta correcta. Entonces, la definición. El término urolitiasis se refiere a la formación de litos o cálculos a cualquier nivel del tracto urinario. Esto quiere decir, dependiendo de su ubicación anatómica, le vamos a dar diferentes nombres. Tenemos la nefrolitiasis, que son cálculos dentro de los cálices, infundíbulos o pélvulo renal. La ureterolitiasis, que están ubicados en el ureter. La litiasis vesical o cistolitiasis, que es de la vejiga. Y finalmente la uretrolitiasis, que está ubicado en la uretra. Entre los factores de riesgo que tenemos para desarrollar una urolitiasis son algunos, y los vamos a dividir en 4 categorías. En primer lugar, los individuales, de cada ser humano, de cada persona. El género masculino tiene una prevalencia más alta, 2 a 1 en comparación con las mujeres. La raza, los hombres blancos están más propensos a desarrollar esta enfermedad. Y la edad, está reportado que el pico de edad es de 30 a 60 años. Siguiendo, tenemos los factores genéticos. La herencia, con individuos con antecedentes de litiasis renal, tienen una mayor predisposición a formar cálculos. Los factores ambientales, tenemos la dieta. La dieta es muy importante en esta patología, ya que está asociado a que se puede dar por un alto contenido de proteína animal en las comidas, de sodio, fructosa y vitamina C. Además que ingerir suplementos de calcio puede predisponer a la formación de cálculos renales. La ingesta de fluidos también es muy importante. Está comprobado, está reportado en la literatura, que una excreción urinaria inferior a 1 litro diario es un factor de riesgo para formación de cálculos renales. Y finalmente, condiciones sistémicas como el hiperparatiroidismo, que nos va a dar en niveles elevados de calcio sérico, la acidosis tubular renal, la enfermedad de Crohn, la hipernitraturia, la hiperuricosuria, entre otros. La historia clínica de la urolitiasis es muy importante. Debemos tener en cuenta que siempre va a ser un cuadro de inicio agudo. Es un dolor súbito, un dolor tipo cólico nefrítico que va a estar dado por la distensión de las paredes, sobre todo de los ureteres. Este dolor se puede acompañar de disuria y urgencia, entre otros síntomas urinarios, y finalmente es que se puede presentar con hematuria. Debemos de recordar que los pacientes con litiasis renal se van a diferenciar de los pacientes con un cuadro abdominal agudo por una característica. Bueno, por varias, pero una muy fácil de reconocer es la quietud y la inquietud. En este caso, los pacientes con urolitiasis o con cólico nefrítico van a estar muy inquietos y ansiosos por el dolor que les causa. A diferencia de los pacientes con un cuadro abdominal agudo, como una apendicitis aguda, que los caracteriza su quietud por el dolor. Por favor, elijan una sola respuesta correcta, previo a enfatizar un poco sobre la hematuria. Haciendo un paréntesis a nuestra clase de urolitiasis, vamos a conversar de hematuria, ya que es un tema muy importante que deben de tenerlo completamente claro. Si la pregunta anterior la respondieron de manera equivocada, vamos a conocer ahora que hematuria es la presencia de más de 3 eritrocitos por campo en orina en 2 tomas consecutivas, que puede ser microscópica o macroscópica. Esto es dependiendo si es visible o no es visible. Y que puede ser glomerular o no glomerular. La glomerular siempre va a estar asociada a proteinuria y a cilindros eritrocitarios a la microscopía, a diferencia de la no glomerular que no se acompaña de proteinuria.
Dentro de los factores de riesgo para desarrollar una hematuria están los siguientes: ser un paciente mayor de 40 años de edad, el antecedente del tabaquismo, la radioterapia, sobre todo en órganos pélvicos, la exposición a químicos o tinciones para medios de contraste, los síntomas urinarios, la enfermedad urológica previa, una infección del tracto urinario, ya sea baja o alta pero recurrente, y finalmente la anticoagulación sistémica con warfarina. El cuadro clínico de la hematuria. Existe un aforismo médico que no podemos dejar de pasar por alto y que está en la literatura, y es que toda hematuria asintomática debemos de pensar en cáncer hasta demostrar lo contrario, por lo que siempre es correcto y necesario darle la importancia que se merece desde el primer nivel de atención. La temporalidad, la exposición laboral, si es secundaria a alguna actividad o alguna enfermedad y de causa medicamentosa. Hay diferentes tipos de causas para esta hematuria. La temporalidad quiere decir, si es una hematuria inicial, podemos pensar en un trastorno uretral. Si es una hematuria terminal que ocurre al final de la micción, debemos de pensar en el trígono y en la vejiga. Y finalmente, si es una hematuria total, macroscópica, que ocurre en toda la micción, es un abundante sangrado superior. La exposición laboral, ciertos trabajos son cancerígenos y pueden causar hematuria en caso de soldadores, plomeros, estilistas, los despachadores de gasolina, la industria del aluminio o del hule. Puede ser secundaria a actividad sexual, a la menstruación, a ejercicios, a traumatismos leves y a la deshidratación. Asimismo, puede ser secundaria a diferentes enfermedades, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Goodpasture, la glomulonefritis postestreptocócica, la urolitiasis, como estábamos viendo, la hemofilia, y en el 25% de pacientes con VIH debutan con hematuria. Y por medicamentos, como la rifampicina, la indometacina, la sulfalacina, la fenitoína y la ciclofosfamida, han reportado casos de hematuria. ¿Cómo vamos a realizar un correcto diagnóstico y manejo de esta hematuria? Como ya dijimos, son más de 3 eritrocitos en 2 determinaciones por campo. Luego, lo que tenemos que investigar es si existe proteinuria, una elevación rápida y progresiva de la creatinina, si hay presencia de eritrocitos dismórficos a la microscopía, y finalmente si hay signos y síntomas de insuficiencia renal. Si hay estas 4 indicaciones, es una posible hematuria glomerular y debemos de realizar una correcta derivación al segundo nivel de atención. Si no hay ninguno de estos, debemos realizar un urocultivo. Si es negativo, debemos realizar la derivación. Y si es positivo, hay que dar tratamiento para las infecciones del tracto urinario, bajas o altas. Pero como les mencioné, si el urocultivo es negativo o hay presencia o indicación de una hematuria glomerular, debemos de derivarlo al segundo nivel de atención. A la exploración física de la urolitiasis, volviendo a nuestro tema inicial, puede existir dolor a la palpación abdominal, debido a un aumento de la sensibilidad sobre el flanco y a nivel del ángulo costovertebral. Uno de los dos riñones puede estar aumentado de tamaño debido a una hidronefrosis por obstrucción de la vía del tracto urinario, y en caso de un peristaltismo hipoactivo y la presencia de un abdomen prominente, debemos de pensar en un posible ilio paralítico. Dentro de los métodos diagnósticos más comúnmente utilizados, tenemos los exámenes de laboratorio y los estudios de imagen. En cómo nos podemos apoyar y qué pruebas podemos realizar, vamos a conversar un poco. El pH urinario, el sedimento urinario y los nitritos van a ser de gran utilidad diagnóstica, ya que nos van a ayudar a diferenciar si es una urolitiasis o una infección del tracto urinario. Si existe fiebre, debemos indicar y solicitar proteína C reactiva,
y se acompaña de vómitos electrolitos para descartar signos y síntomas de hipovolemia. Dentro de los estudios de imagen que podemos solicitar está una radiografía simple de abdomen, que va a determinar la presencia y ubicación anatómica de litos radiopacos. Recordemos que más del 80% de los litos son radiopacos. El ultrasonido nos va a dar diagnóstico o la presencia de hidronefrosis. La urografía excretora nos va a indicar si existe alguna anormalidad anatómica de la vía urinaria. Y finalmente la TAC helicoidal, que hoy en día es el gold estándar. El tratamiento médico de la urolitiasis lo vamos a hacer con la ingesta de abundante líquido. Recuerden que como factor de riesgo está una excreción urinaria inferior de 1 litro. En cambio, como factor protector tenemos la excreción urinaria mayor a 2 litros. El consumo de cítricos, la restricción de carnes y sodio, la disminución de peso, una ingesta adecuada de calcio, no exagerar en los suplementos de calcio porque pueden precipitar y formar cálculos de oxalato de calcio. Para la hipercalciuria podemos indicar diuréticos tiacídicos más citrato de potasio. Para la hipocitraturia debemos indicar asimismo citrato de potasio. Y finalmente para los cálculos de ácido úrico podemos indicar alopurinol más citrato de potasio. ¿Por qué citrato de potasio? Porque van a alcalinizar la orina y van a precipitar los cristales de ácido úrico. El tratamiento invasivo. Debemos tener en consideración que hay momentos en que el tratamiento médico no es suficiente por las siguientes indicaciones. Litos sintomáticos de más de 5 milímetros en el sistema colector renal, o una litiasis ureteral más de 10 milímetros o que sea de cualquier tamaño pero refractaria al tratamiento médico. Presencia de una obstrucción persistente, hematuria macroscópica de importancia clínica y finalmente los litos infecciosos. Estas 5 indicaciones ustedes no se pueden olvidar, ya que van a tener que derivar a estos pacientes para la valoración de un tratamiento invasivo. Finalmente, los puntos claves. Recordar que la tasa de reaparición de los cálculos es muy elevada si no se toman medidas preventivas. Del 50 al 70% de pacientes que no toman medidas preventivas pueden reaparecer los litos. Realizar un correcto diagnóstico e investigación de la hematuria. Administrar una correcta terapéutica médica para la urolitiasis. Y finalmente, conocer las indicaciones de tratamiento invasivo para una derivación oportuna. Para concluir, por favor respondan la siguiente pregunta. La siguiente charla fue elaborada en base a las siguientes referencias. Muchas gracias.